Hola, bienvenidos al curso Seguridad en Internet para Padres de Familia. El día de hoy vamos a tratar de resolver la pregunta ¿cómo puedo cuidar a mis hijas e hijos en Internet? Muchos papás suelen tener dudas acerca de si dejo a mi hijo en la computadora, ¿cómo puedo cuidarlo? ¿Debo vigilar qué es lo que él está haciendo? ¿Debo dejarlo simplemente con la computadora conectada a Internet? ¿Existen algunos riesgos o no existen riesgos alrededor? Entonces vamos a tratar de ir abordando poco a poco esas grandes dudas. Antes de comenzar, quisiera tener un panorama muy claro sobre la tecnología. En particular, que la tecnología hoy es parte de nuestra vida cotidiana. La utilizamos prácticamente en cualquier ámbito en el que nosotros queramos desarrollarnos. Puede ser desde la posibilidad de tomar clases en línea, pudiera ser también que la utilice para hacer una transferencia bancaria en lugar de tener que trasladarme a un banco, puede ser en un trámite gubernamental, etcétera. Y este uso tecnológico en realidad va a producir cambios dentro de nuestra sociedad. En el mundo de los negocios hemos visto cómo los negocios se transforman gracias a la tecnología. Por un lado, se convierten en negocios que son mucho más eficientes o mucho más productivos. Otros que tienen la oportunidad de expandir sus mercados, por ejemplo, un negocio local que tal vez vendía artesanía a los visitantes de su ciudad y que pasaban frente a su negocio, hoy tienen la posibilidad de poner sus artesanías en un aparador para todo el mundo y poder enviar sus artesanías con relativa facilidad a cualquier rincón del planeta. Los mismos negocios cambiaron su manera de llevarse a cabo, por ejemplo, los bancos. Ustedes hace algunos años, podríamos pensar hace 20 años, teníamos que ir a una sucursal bancaria, formarnos por largas horas para poder hacer un depósito a algún cliente, algún proveedor o a cualquier transacción que tuviéramos que hacer. Hoy, gracias a la tecnología, podemos hacer casi cualquier operación o prácticamente todas las operaciones posibles a partir de un teléfono celular. Yo puedo conectarme a la aplicación de mi banco, puedo hacer una transferencia, puedo consultar mis saldos, puedo también contratar algunos servicios que me dan los mismos bancos, etcétera, sin la necesidad de haber tenido que ir a una sucursal bancaria. Pensemos también cómo ha cambiado la vida dentro de nuestras casas. Hoy, si seguimos en el ejemplo de un teléfono móvil, hoy tenemos la posibilidad de utilizar un teléfono móvil para manipular a lo mejor iluminación dentro de mi hogar. Pues, yo puedo a distancia decidir cuándo apagar una luz o cuándo prender una misma luminaria. También puedo utilizar la tecnología para colocar una cámara y a lo mejor ver al interior de mi hogar que todo esté en orden, si salí de vacaciones, ver a mi mascota, o también la posibilidad de tener alguna herramienta o asistente digital que automatiza mi casa y que me permite decirle, por favor, enciende la televisión, por favor, enciende el aire acondicionado, o hacerlo a distancia, ¿no? Entonces, la dinámica en la tecnología en nuestro hogar también tiene un impacto importante. Si lo analizamos en la escuela, seguramente ustedes se acordarán que cuando nos tocaba ir en la escuela hace poco más de 20 años, nos dejaban una tarea de investigación, corríamos a las bibliotecas, consultábamos diferentes libros, encontrábamos la información y con eso tal vez presentábamos un resumen. Hoy no tenemos que salir de casa, probablemente podemos tener una computadora, nos conectamos a internet o vamos a un café a internet. Una vez que estamos en internet, hacemos la consulta de información, verificamos distintas fuentes y hacemos nuestras tareas. O también tenemos la posibilidad de aprender desde nuestra casa en el momento en que lo necesitamos. Hay una infinidad de portales que nos permiten aprender en línea, como estamos tomando el curso el día de hoy. O también tenemos formatos de educación a distancia, donde un maestro, a partir de la tecnología y tal vez una videoconferencia, puede replicar el esquema o algo similar al esquema que podemos tener en clase. Los gobiernos también cambiaron. Los gobiernos, gracias a la tecnología, han automatizado algunos trámites, nos permiten conocer información dentro de sus portales, puede ser para hacer un trámite. Entonces, si antes teníamos que salir de casa para ir a la oficina del gobierno y preguntar
qué se necesitaba o qué papeles teníamos que completar para abrir un negocio o tener una tarjeta de circulación o mi licencia de tránsito. Hoy puedo consultar casi toda esa información dentro de Internet y llegar a hacer el trámite con todos los documentos listos. Algunos de ellos también pueden ser trámites que ya puedo hacer por Internet. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana podemos ver ciertos elementos de tecnología. Y aquí puse una imagen muy simpática que encontramos de un periódico en el año 2009. Y esta imagen me gusta mucho porque creo que describe hoy cómo estamos inmersos en un mundo tecnológico. Y aunque pudiéramos decir que en la imagen ya no hay un contacto con las otras personas, también la tecnología nos ha permitido avanzar y tener grandes cambios. Yo me acuerdo que cuando vi esta imagen por primera vez me reía mucho porque la mascota tenía un teléfono celular o un dispositivo y también estaba inmerso en el dispositivo, y quiero que piensen en los dispositivos que hoy existen vinculados con nuestras mascotas, ¿no? Yo puedo tener una cámara de video en casa para ver a mi mascota y a lo mejor hablarle en caso de que yo no esté, o puedo tener un dispensador que me envíe un mensaje para avisarme que la comida o el agua se está terminando. Entonces, poco a poco hemos visto cómo esta imagen, que de pronto parecía un poco ficticia en el caso de las mascotas, se ha vuelto realidad. Si piensan un poco más en cómo ha cambiado la interacción, por aquí tenemos esta otra caricatura sobre cómo cambiaron o cómo ha cambiado la interacción entre las personas. Piensen que hace algunos años, tal vez en los años 70, un poco más atrás, en muchas ciudades de nuestro país, cuando un hombre quería conocer, por ejemplo, a una chica, pues lo que solía suceder es que hombres y mujeres iban al kiosco de la ciudad, y en el kiosco de la ciudad a lo mejor había música, a lo mejor simplemente uno se sentaba a platicar y trataba de acercarse a la otra persona para entablar una conversación. Con el paso de los años, si nos movemos, por ejemplo, hacia los años 2000, pues ya la pregunta era si tenías una cuenta de mensajería instantánea, en aquellos años ICQ, o tal vez un MSN Messenger, o alguna otra plataforma. Después, hacia el año 2005, 2008, comenzamos a ver las redes sociales, y entonces empezábamos a interactuar a partir de un Facebook, y hoy tenemos infinidad de opciones para poder interactuar con alguien más. Esto conlleva un cambio también en la forma en cómo nos desarrollamos o cómo desarrollamos una relación con alguien más. Cuando hace 30 o 50 años la principal manera era ir a tocar a la casa de la persona o quedarnos de ver en un lugar, platicar por largas horas, después podemos observar que a lo mejor hace 15 años la principal forma de comunicarnos o de nutrir esa relación era a partir del teléfono, y hoy puede ser a partir de estos mensajes de texto, mensajes de voz y en algunos casos videos. Como resultado vemos cómo el mundo y la tecnología van evolucionando poco a poco. Y hoy el mundo en general se encuentra en una nueva revolución industrial, una nueva revolución que está determinada o que está impulsada a partir de las tecnologías de cómputo en la nube, de la inteligencia artificial o de los algoritmos que nos permiten analizar datos para poder predecir circunstancias, para poder entender a lo mejor cuándo encender la luz de un hogar, etcétera. Y también en función de la información que existe disponible, que se puede generar a partir de todos los dispositivos que utilizamos. Aquí yo quise tener una imagen muy clara de lo que puede significar esta evolución tecnológica, y quise utilizar una bombilla o un foco, porque me parece que es una forma simple de ver cómo la tecnología cambia nuestra vida y cómo vamos interactuando con ella. Por ejemplo, al principio, cuando necesitábamos iluminarnos por las tardes, por las noches, pues uno de los primeros mecanismos van a ser las velas a base de cera o parafina, y que van a utilizarse y que van a permitir
leer o hacer alguna actividad nocturna, o tal vez cambiar o moverse de una casa en una calle a otra y poder iluminarse un poco entre la oscuridad. En algún momento en la historia del hombre se inventa la energía eléctrica y la bombilla eléctrica en consecuencia, o el foco. Esos focos incandescentes que utilizamos, pues la principal ventaja que tenían es que podíamos utilizarlo por periodos más largos de tiempo. Teníamos que reemplazarlos con menos frecuencia a diferencia de las velas. Y cuando pensamos que no podía haber algo diferente alrededor de los focos, un día nos aparecieron los focos de LED que podían iluminar en la misma intensidad que los focos que ya existían, pero que tenían un consumo energético menor. Después vimos cómo esos mismos focos podían conectarse a una aplicación en un teléfono y cómo podíamos cambiar a lo mejor la tonalidad del foco, y hoy tener inteligencia artificial en un foco que puede aprender cuándo o en qué momento del día encender y en qué momento del día apagarse, de acuerdo a la forma en cómo hemos trabajado con el foco en los últimos meses o en los últimos años. Este cambio tecnológico representa muchas oportunidades. Por un lado, es oportunidades de aprendizaje, la posibilidad de que yo aprenda desde cualquier parte del mundo, la posibilidad de que aprenda de cualquier tema. Hoy encontramos cursos de cocina, encontramos cursos de matemáticas, de física, de química. Si, por ejemplo, quisiera aprender a sembrar vegetales en mi patio trasero, hoy puedo tomar un curso en internet para ver cómo hacer huertos orgánicos, lo mismo que pudiera hacer una clase de yoga y convertirme en un instructor de yoga. También tenemos un mayor acceso a información. Este acceso a información puede ser de cualquier tema. Entonces, si por ejemplo yo quisiera comprar un automóvil, en la página de internet o en internet encuentro distintos modelos, sus condiciones técnicas, consumo de gasolina, tamaño del motor, medidas de longitud, ancho, alto, de qué tamaño son los asientos, cuáles son los acabados que voy a poder solicitar del automóvil, y prácticamente tener una decisión tomada antes de ir físicamente a una agencia a concretar esa compra. Eso si no es que también puedo encontrar la posibilidad de comprar el automóvil a partir de internet. Internet, este mismo cambio nos permite acceder a comunidades globales con grupos a lo mejor que tienen intereses similares a los nuestros, o la posibilidad de que yo pueda crear un negocio que brinde un servicio a cualquier persona en cualquier parte del planeta. También nos va a facilitar mecanismos de comunicación. Seguramente se acordarán que hace no más de 8 años, las llamadas, o tal vez 10 años, las llamadas de larga distancia en el país tenían un costo, y ese costo era importante, ¿no? Porque era un costo por minuto. Entonces, si uno quería hablar con familia al interior de la República, pues tenía que pagar a la larga distancia, y entonces teníamos que hacer periodos cortos de llamada para que no fuera un gasto muy alto en el consumo del servicio telefónico. Lo mismo pasaba si quería hablar yo con alguien que estaba fuera de mi país, Estados Unidos, Canadá, Europa, o cualquier otra parte del mundo. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo vía internet, y además tenemos distintos canales, ¿no? Lo puedo hacer por texto, lo puedo hacer por voz, lo puedo hacer a través de una videoconferencia. Todo esto en su conjunto también nos abre oportunidades para nuevos negocios, desde los ejemplos que conocemos de compañías como Netflix o como Uber, que han ido revolucionando, hasta nuevos modelos que comenzamos a observar como algo que se está denominando movilidad compartida, y que es un esfuerzo entre aplicaciones y compañías de teléfono que apuestan a que en un futuro posiblemente ya no vamos a ser compradores de automóviles. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a ser compradores de automóviles, que yo voy a descargar una aplicación en mi teléfono celular. Cuando yo necesite salir de mi casa, salgo, en la aplicación digo que necesito un automóvil, la aplicación me va a decir, mira, hay un automóvil a lo mejor a 100 metros de donde tú estás, o a 50 metros de donde tú estás. Voy a llegar a ese auto, lo voy a abrir con el teléfono celular, lo voy a encender con el teléfono celular, me dirigiré a lo mejor al centro comercial, dejo estacionado el vehículo, y mientras yo hago mis compras, a lo mejor cuando salgo ese automóvil ya no está, porque alguien más utilizó ese automóvil, pero no me preocupo porque
solicito uno distinto, encuentro otro automóvil en el centro comercial y en ese automóvil me regreso a mi domicilio. Entonces, todos estos esquemas que nos abren esta posibilidad de nuevos negocios están presentes dentro de Internet y hay que tratar de aprovechar esas oportunidades. Sin embargo, el mismo uso de la tecnología también nos va a plantear nuevos retos. Por un lado, hablamos de habilidades digitales. ¿Qué habilidades necesito para poder ajustarme a estos cambios tecnológicos? También tenemos aspectos que tienen que ver con la seguridad o con el cuidado de nuestra seguridad y nuestra privacidad. ¿Cómo evito que perder información? ¿Cómo evito que alguien pueda aprovechar y utilizar mi identidad? ¿Qué pasa con la interacción entre distintas generaciones? O simplemente cómo voy construyendo una identidad digital. Ahora, cuando hablamos de interacción entre generaciones, pues posiblemente se han dado cuenta que hay veces en las que uno interactúa con nuestros hijos y yo le grito a mi hijo o le trato de hablar a su recámara para decirle que venga a cenar al comedor y no me contesta y no viene. Sin embargo, se agarra el teléfono celular y le mando un mensaje de texto y le digo, por favor, ven a cenar, en unos cuantos segundos está con nosotros, ¿no? Entonces, hay que entender que el uso tecnológico y en la medida en la que para las nuevas generaciones parece mucho más sencillo o es mucho más natural interactuar con la tecnología porque la han tenido desde que son pequeños, va a generar una brecha entre ambas partes, ¿no? Esta brecha implica distintas formas de pensar. Por ejemplo, por el lado de los niños o la manera en cómo lo vemos los padres, pues no, algo que nos sucede es que vemos que nuestros hijos nos cuestionan. Y ustedes seguramente pensarán, es que cuando yo era chico, yo no cuestionaba de ninguna forma a mis papás. Y hoy tienen esa capacidad para cuestionarnos, tienen además información y van a poder tener acceso a los dispositivos donde van a poder consultar aquellos datos y van a poder enfrentarnos. Entonces, eso requiere que nosotros como padres de familia estemos también informados y estemos analizando y revisando distintos tipos de información con frecuencia para poder resolver las dudas que tengan nuestros hijos, no necesariamente dudas de tecnología. Nuestros hijos tienen cierta habilidad con tecnología que a veces escuchamos al papá que dice que esta generación viene con un chip incluido, y más que venir con un chip incluido, pues vemos cierta habilidad innata en el uso tecnológico, porque nuestras hijas y nuestros hijos, cuando les damos por primera vez un teléfono celular sin miedo, o una tableta o una computadora, sin miedo comienzan a presionar la pantalla, comienzan a presionar las teclas, ven qué pasa y no tienen miedo de lo que sucede. A veces nosotros como padres de familia pues nos dan el dispositivo y empezamos a preguntar, oye, pero aprieto esta tecla y no se va a borrar mi información, no se van a borrar mis archivos, es seguro que yo utilice esta plataforma o este dispositivo que presione esta tecla. Entonces, vemos cómo nuestros hijos se mueven con esa velocidad. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, una vez llegó mi papá, venía de trabajar, salí a saludarlo y de pronto le digo, oye papá, ¿qué traes? ¿Qué traes ahí en esa caja? Y me dice, acabo de comprar una videocasetera VHS. Y yo, oye, wow, ¿te ayudo? Y me acuerdo que mi papá me dijo, no se vaya a descomponer. Eso fue lo que me dijo, lo recuerdo con mucha claridad. Y entonces mi papá sacó toda la videocasetera, sacó todos los cables, se tardó tal vez un par de horas, no recuerdo si hasta un día se tardó en poder conectar la videocasetera a la televisión y vimos la primera película en casa. Sin embargo, si hoy lo piensan, hoy llega un papá o una mamá a casa, sale la hija, saluda a la mamá o al papá, y de pronto si hicieran una pregunta, ¿qué tienes ahí? Ah, mira, acabo de comprar un Blu-ray, o acabo de comprar una televisión inteligente, un Smart TV que tiene aplicaciones para ver películas con Netflix o con cualquier otra aplicación que ustedes se imaginen. Y a lo mejor en ese momento nuestros hijos o hijas dicen, ok, y se están alejando y de pronto, no, pero espérame, ¿me ayudas a conectarla?
Y entonces nuestra hija saca la televisión, la pone le ayudamos a acomodarla, la conecta y después de que la conectó, la siguiente frase es: ¿puedes ayudarme a poner las películas? Y es ella la que se encarga de configurar Netflix o Amazon Prime o cualquier otra de las herramientas que tenemos para ver películas o series dentro de Internet. Y a veces parecería que necesitamos también a nuestros hijos para que ellos lo puedan hacer. Nuestros hijos se van a comunicar de distintas formas, lo decía hace un instante, a lo mejor el papá que a veces nos cuesta entender por qué tengo que enviarle un mensaje por el teléfono celular cuando le estoy hablando en la casa para que venga con nosotros. Tenemos que entender que se comunican de una manera distinta, se van a comunicar o van a tratar de utilizar esos medios para comunicarse con nosotros como padres de familia, pero también van a ocupar la tecnología para comunicarse con sus amigos de distintas formas. Y por eso es que podemos verlos que utilizan el teléfono celular a distintas horas del día o que quieren estar en contacto o utilizando el dispositivo en varios momentos. Piénsenlo como lo que nos pasaba a nosotros hace 15 años. Seguramente se acordarán que si piensan en dos adolescentes, pues a lo mejor yo quería hablar con la chica que me gustaba y entonces agarraba el teléfono y hablaba 2 o 3 horas y mamá se quejaba que no podía hablar que alguien podía hablar a la casa o que no podía hablar con alguien fuera porque yo estaba en el teléfono y estaba bloqueando la línea, ¿no? Hoy a lo mejor ya no tenemos esta interrupción de la línea telefónica, pero sí vemos cómo durante todo el día nuestro hijo está platicando o nuestra hija está platicando con alguien dentro de Internet. A veces nosotros como papás nos queremos apegar a formas tradicionales o a lo que vimos cuando éramos pequeños, ¿no? Nos frustra un poco que nuestro hijo está pegado frente a una pantalla, mientras nosotros decíamos: es que yo me salía a jugar a la calle con mis amigos de la cuadra donde yo vivía y mis hijos hoy no conocen a los hijos de los otros vecinos. Y tenemos que entender que el tema es que hoy estas plataformas tecnológicas nos permiten seguir interactuando con distintas personas, ¿no? Entonces, aunque yo esté frente a una pantalla y esté jugando un videojuego, probablemente estoy interactuando con alguno de mis compañeros en la escuela o a lo mejor con los mismos compañeritos o amigos que viven en la cuadra, pero haciéndolo a partir de una computadora. Y tenemos que tratar de entender esta situación. Si lo vemos desde la perspectiva de nuestros hijos, vemos a una generación que hoy no puede identificar o no puede concebir un mundo donde no hay un teléfono y donde no hay acceso a Internet o donde no hay dispositivos móviles y acceso a Internet. Parecería que es un bien que debería de existir para la interacción con otras personas de forma natural. Esto tiene un cambio importante en la manera en cómo vemos las cosas, en particular en la percepción que tenemos de las relaciones sociales en línea y las relaciones sociales en nuestra vida cotidiana. Probablemente a nosotros como papás, el hecho de que nuestro hijo o nuestra hija de pronto llegue y nos diga: papá, estoy muy triste. ¿Por qué? A lo mejor piensen en un adolescente. Estoy muy triste porque terminé con mi novio, con mi novia, y pues lo más triste es que ya lo publicó en Facebook, ya publicó que está soltero. Y ustedes dicen: bueno, pero ¿qué tiene que lo haya publicado en Facebook? O simplemente está en una relación y dice: es que no pone en su Facebook que está en una relación. Y muchos papás dicen: oye, es que qué tontería. O sea, ¿por qué te preocupa que lo ponga o no en Facebook? Y tenemos que entender que por la manera en cómo hoy se construyen las relaciones sociales, para nuestros hijos, esta interacción en línea tiene el mismo valor que puede tener en la vida cotidiana. Entonces, esa etiqueta que para nosotros podría no ser importante, para ellos sí lo es. Y tenemos que tratar de entender este tipo de situaciones. Hace ratito decía que nuestros hijos nos van a cuestionar y en ese cuestionamiento ellos van a buscar una respuesta inmediata. Es decir, si yo como padre de familia no se la puedo dar, seguramente él la va a investigar 5 minutos o 10 minutos después.
Algo que ha pasado o que pasa con muchas generaciones de niños y jóvenes es que acceden a la tecnología sin la asesoría de sus padres. En muchos casos, simplemente el papá le facilita el acceso a un dispositivo, le facilita el acceso a Internet, pero no está el papá acompañándolo en cómo va a hacer uso de estas herramientas. La siguiente pregunta que viene al respecto es, bueno, ¿y cómo nos adaptamos a esta situación? Entonces, para adaptarnos, primero vamos a hablar sobre habilidades digitales. Y la primera recomendación que les quiero hacer a ustedes como padres de familia es que tenemos que estar en un aprendizaje constante, tenemos que involucrarnos en las herramientas que utilizan nuestros hijos dentro de Internet. En la medida de lo posible tenemos que aprender a utilizarlas, ya sea desde herramientas tecnológicas que podremos ocupar de forma productiva en nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, llámese Word, Excel, PowerPoint, o también herramientas de ocio como puede ser Amazon Prime o las herramientas para compras en línea o a lo mejor otra para ver series de televisión, pero que podamos interactuar y podamos llevar una conversación con nuestros hijos. También podemos ocupar la tecnología para capacitarnos. Recuerden que esto nos puede permitir mejorar nuestro ámbito laboral o nuestro ámbito profesional. Hablando de estas tecnologías y del aprendizaje constante, me acuerdo que hace algunos años nos tocaba dar un taller a padres de familias donde les estábamos enseñando cómo utilizar Messenger, MSN Messenger, el Messenger que tenía Hotmail, y también cómo crear un perfil en Facebook. Y cuando lo veo 10 años después, probablemente hoy no solo tendríamos que hablar de Facebook, tendríamos que hablar de Instagram, tenemos que hablar de WhatsApp, tenemos que hablar de TikTok, tenemos que hablar de Snapchat e infinidad de aplicaciones que existen. Entonces, como padres tenemos que involucrarnos, conocer estas herramientas para saber cómo asesorarnos. Y esto me lleva a una pregunta que llega con cierta frecuencia. ¿Tengo que tener mi perfil en Facebook? Yo les diría, no solamente es en Facebook, tienen que, si no es tener un perfil, sí tienen que involucrarse en cómo funcionan y para qué es cada tipo de redes. Saber que en Facebook voy a tener una red donde voy a crear relaciones de confianza con otras personas y voy a interactuar a partir de mensajes que puedo publicar en mi muro sobre mi manera de pensar o que puedo responder o publicarle a uno de mis amigos, puedo compartir imágenes, videos, puedo hasta encontrar opciones para comprar y vender artículos de manera comunitaria dentro de la red social. Después vamos a tener otras redes como Instagram que van a funcionar a partir de imágenes donde prácticamente subo fotografías con un pensamiento y ese es el principal modo de interacción, a lo mejor a partir también de videos cortos y a partir de ahí cualquier otro tipo de redes sociales. Yo aquí simplemente hago un alto porque redes como Blogger, redes como Flickr o redes como Foursquare o Google Más o G+, poco a poco han dejado de estar presentes en nuestra vida cotidiana, algunas de ellas han hasta dejado de existir, lo cual nos habla de la velocidad con la que se mueve la tecnología. Entonces, la mejor manera en la que ustedes se van a poder involucrar es teniendo sus propios perfiles y utilizando las herramientas. Hablábamos de cómo adaptarnos a todos estos cambios. Hay en Internet un movimiento o hay algo que hemos escuchado en los últimos años que se llama pensamiento computacional. Este pensamiento computacional no quiere decir que todos debemos de ser expertos en computación, que todos debemos de ser programadores, pero sí que debemos de conocer las bases de la programación. ¿Por qué? Porque en la medida en que las conocemos vamos desarrollando habilidades de pensamiento crítico, lógica matemática. Esto nos ayuda a desarrollar habilidades de resolución de problemas o para solucionar problemas complejos y esto tiene una consecuencia en nuestra vida laboral. Hoy hay ciertas habilidades que están buscando las empresas
como la capacidad de poder resolver problemas o de tener este pensamiento crítico. Una manera de empezar, ya sea ustedes o que ayuden a sus hijos a que puedan empezar y esto les permita a sus hijos adaptarse con mayor facilidad al mercado laboral en un futuro, puede ser a partir de una herramienta como code.org, es un portal de una organización sin fines de lucro que tiene contenidos en varios idiomas donde las personas aprenden a programar a partir de herramientas como pueden ser videojuegos o experiencias de videojuegos. Esto va a ayudarles a desarrollar esas habilidades y bueno, si a alguien le interesa, pues seguramente podrá tomar contenidos más avanzados. Hablando sobre los distintos riesgos que pueden existir en línea, hay un concepto que se conoce como ciudadanía digital, y es decir, cómo nos convertimos en verdaderos ciudadanos, cómo actuamos de forma responsable dentro del mundo en línea, y esta ciudadanía va a abordar al menos aspectos de identidad digital, de cómo llevamos nuestra vida, de identidad en línea, cómo llevamos nuestra vida digital, de cómo abordamos aspectos de privacidad, cómo cuidamos nuestra privacidad en línea, es decir, y cómo evitamos cualquier incidente o cómo reducimos los incidentes de seguridad informática, como pueden ser los virus, perder información, que alguien hackee mis cuentas, etcétera. Vamos a hablar primero de la identidad en línea. Cuando hablamos de identidad en línea, en realidad hablamos de quiénes somos, o la identidad en línea define quiénes somos como una extensión de nuestra vida cotidiana. Hace muchos años podíamos hablar de la diferencia, o se hablaba de que existía un mundo virtual y que existía un mundo real. Esa barrera que antes hablábamos, esa barrera ya no existe. Hoy la diferencia entre lo que sucede en el mundo virtual y lo que sucede en el mundo real es mínima, porque todo es una extensión de nuestro día a día. Esta identidad en línea se va a conformar a partir de la actividad que tenemos en las redes sociales, desde cómo defino yo mi perfil, mi nombre, mi apellido, a lo mejor la edad que manifiesto en mi perfil, las imágenes que me van a identificar para saber que soy yo, los intereses que indico que tengo dentro del perfil de redes sociales, después la actividad que llevo en este perfil, es decir, cómo interactúo con otras personas, con otros grupos, los artistas favoritos, videos que me gustan y que voy guardando. A esto le tenemos que sumar no solo un perfil de redes sociales, sino que probablemente tenemos varios, ¿no? Yo tengo una cuenta en Twitter, una cuenta en Facebook, una cuenta en Instagram, una cuenta, uso mi cuenta de WhatsApp para comunicarme, entonces tengo distintos perfiles de redes sociales. También tenemos que tomar en cuenta las suscripciones que vamos haciendo en distintos portales de Internet. Puede ser una suscripción a una revista, un periódico, una suscripción médica, tal vez un seguro de auto. Todas las suscripciones que vamos llevando en Internet van a definir también parte de nuestra identidad y del quiénes somos. Los gadgets que utilizamos, y por gadgets me refiero a lo mejor a los dispositivos móviles, un teléfono celular, a lo mejor una pulsera inteligente que mide mi frecuencia cardíaca, o un reloj inteligente. Todos estos gadgets que utilizamos y que están recabando información sobre nosotros, al final van a construir una identidad en línea. Y en general, pues toda la actividad que tengamos, ¿no? Perfiles que visitamos, páginas que visitamos en Internet, aplicaciones que descargamos y utilizamos, la manera en cómo utilizamos esas aplicaciones, etcétera. A partir de esta identidad digital es que nosotros interactuamos socialmente en el mundo de Internet. Entonces, en el mundo de Internet interactuamos con nuestros amigos a partir de relaciones de confianza que vamos construyendo con nuestros correos electrónicos o las redes sociales. Esto nos va a permitir no solo tener interacción con las personas con las que convivimos en el día a día, sino también con personas, o desarrollar nuevas formas de amistad con personas que tienen gustos afines. Por ejemplo, si a mí me gusta el fútbol, voy a poder encontrar personas que les guste el fútbol en mi familia, ¿no? En estos grupos de Internet con quienes voy a poder convivir, voy a poder seguramente hacer alguna
alguna apuesta divertida, o voy a poder comentar sobre el torneo que está llegando a las finales, etcétera. Me va a ayudar también a identificar eventos o actividades de interés. En la medida en la que yo voy manifestando esos gustos, de pronto comienzo a ver ciertas invitaciones a eventos, o puedo participar de eventos o situaciones que existen donde a lo mejor el interés en la música o el interés en un tema filosófico, educativo o de ocio, pues me va a permitir interactuar con estas personas. En esta misma interacción social vamos a encontrar opiniones diversas, y vamos a encontrar opiniones diversas porque todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, así como en mi familia, no porque todos seamos de la misma familia vamos a pensar de la misma manera, o porque mis hijos van a la misma escuela, todos los papás van a pensar de la misma forma. Pasa lo mismo en Internet. Las personas con las que interactuamos pueden opinar de forma distinta, y eso en ciertas ocasiones puede llevarnos a algunos casos de acoso o algunos casos de violencia en línea o cyberbullying. También en esta misma interacción social nos vamos a enfrentar con ciertas situaciones donde tendremos que distinguir entre información falsa e información verdadera. También al interactuar con otras personas que crearon perfiles en redes sociales, el reto es que también estamos interactuando de alguna forma con desconocidos. No necesariamente sabemos quién es la persona que está del otro lado. Y hablemos un poco de la violencia en línea. Cuando hablamos de violencia en línea, muchas veces nos referimos a la palabra cyberbullying, y nos referimos a un conjunto de situaciones que pueden partir desde el envío de mensajes que pueden amenazar a alguien o que pueden lastimar a alguien. Recuerden que la tecnología o Internet simplemente va a permitir que se extienda, o una situación que existe en nuestra vida cotidiana se manifieste también en el mundo en línea. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando a lo mejor estábamos en la primaria o en la secundaria, alguien nos molestaba y nos hacía algún comentario que no nos gustaba alrededor de nuestros zapatos, porque a lo mejor nuestros zapatos estaban rotos y se burlaban de ello. Bueno, esa situación desafortunadamente sigue existiendo en las escuelas, sigue existiendo en los entornos donde convivimos con otras personas, pero no termina ahí. Alguien puede tomar un teléfono celular, tomar una fotografía, exponerlo en las redes sociales, y entonces esta molestia, estos mensajes que nos lastiman o que nos amenazan, pues siguen y son continuos todo el tiempo. También encontramos formas de agresión a partir de contar secretos o información privada de otras personas. No sé si a alguno de ustedes, papás, les tocó interactuar con un chismógrafo en la secundaria. Estos chismógrafos eran estos cuadernos que se creaban, por ejemplo, en un salón de clases, donde alguien hacía el cuaderno y colocaba una serie de preguntas, ¿no? ¿Quién te gusta? ¿Qué te gusta de comer? ¿Cuál es tu postre favorito? Y distintas preguntas. Algunas eran preguntas un poco más privadas, otras podían ser preguntas muy generales, y íbamos pasando ese cuaderno a distintas personas en el grupo que iban contestando. Y lo que no queríamos es que alguien a lo mejor viera nuestras respuestas, o que después en voz alta leyeran, a lo mejor, a Oscar le gusta tal persona, y entonces que eso expusiera una parte privada de nosotros. Esta misma, menciono lo de los chismógrafos porque es la manera en cómo hoy puede pasar que yo tengo un mejor amigo, una mejor amiga, le comparto cierta información, a lo mejor cómo me siento, le comparto a lo mejor algo que está pasando dentro de mi familia, y en el momento en que yo comparto esa información, resulta que mi amigo decide contarlo a alguien más, o ocupa esa información para contarlo a alguien más y que esas personas me lastimen, ¿no? Entonces también es una manera de generar violencia. Hay otra que existe y que parte de excluir de forma intencional a personas en grupos de Internet. Y lo que les decía hace un instante, la gente en Internet tiene la misma sensación y misma percepción que en un grupo social
en la vida cotidiana. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en primaria o secundaria, había algo que aplicábamos que era la ley del hielo, ¿no? Y aplicábamos la ley del hielo cuando un compañero hacía algo que no nos parecía como grupo y todo el mundo dejaba de hablarle. Esa famosa ley del hielo vista dentro de las redes sociales puede ser que excluyan a alguien de un grupo de WhatsApp, puede ser que excluyan a alguien de una conversación en un Facebook, puede ser que a alguien no le muestren un video en TikTok o en Instagram, y esta forma de exclusión va a afectar a la persona y va a hacer que no se sienta partícipe de un grupo social. Y créanme que tiene el mismo valor, o sea, que ustedes como padres de familia no deben de tomarlo a broma. Ay, pues no pasa nada, nada más no te quisieron enseñar el video. No, la situación es tan grave como si hubieran dejado de hablarle una semana en la escuela, y seguramente ustedes como padres de familia actuarían de una forma distinta. Otra forma de violencia es cuando alguien se hace pasar por otros. Seguramente han escuchado el caso de, a lo mejor dentro de una escuela, alguien crea un perfil con una fotografía de otro de sus compañeros, empieza a invitar en perfil en redes sociales y empieza a invitar a otros amigos y amigas alrededor, y se hace pasar por esa persona, ¿no? A veces para obtener información, a veces porque lo querían hacer de broma, pero aparentar ser alguien más o robar la identidad de alguien más seguramente va a afectar a la persona que están, digamos, duplicando su identidad. También hay aquellos agresores que aparentan ser amigos, hay gente en internet que se conecta, que comienza a crear una relación de amistad y después, ya que está creada la relación de amistad, pues comienza a hacer estas amenazas o estos mensajes para lastimar a alguien a partir de ahí. Se preguntarán, oye, ¿por qué alguien agrede a otras personas, no? Y si bien hay muchas explicaciones, hay algunos elementos que podríamos considerar. Uno puede ser el aburrimiento. Hay gente que simplemente por no aburrirse decide molestar a otras personas, utiliza las redes para entretenerse a partir de ahí. Puede ser porque quieren reírse de alguien, porque la situación no les permite encontrar otro mecanismo de ocio. A veces se molesta a alguien por aceptación social, y seguramente ustedes recordarán cuando eran más jóvenes que tal vez alguien les dijo, si tú no haces esto, no te vamos a hablar. Y entonces esta misma situación parte en las redes sociales, parte en el mundo de Internet, o existe en el mundo de Internet, así como existía en nuestra vida cotidiana. Hay quienes lo hacen porque son agredidos y creen que si agreden a alguien más, entonces van a dejar de molestarnos a ellos para ir a molestar a otra persona. Y finalmente hay quienes, por esta misma situación de sentirse angustiados o de ya sentirse en peligro, pueden agredir a otra persona. La pregunta final es, bueno, ¿y qué hacemos en casos de violencia en línea? ¿Qué hago? ¿O qué podrían hacer mis hijos? Entonces, lo primero que debemos de recomendar o tener en cuenta es que debemos ayudar a nuestros hijos a evitar que ellos respondan a una de estas agresiones. Es decir, hay veces en las que alguien simplemente hace una publicación en internet molesto, y tal vez hace una publicación que no le dirigió a una persona en particular, pero cuando yo la leo siento que me está agrediendo y le contesto, y entonces iniciamos una discusión que termina lastimándonos a ambas personas cuando ni siquiera había la intención de origen. La otra es que también, en la medida en la que nosotros respondemos, a veces alimentamos a los agresores para que ellos sigan dando respuestas. Entonces, lo primero es, hay que recomendarle a nuestros hijos que eviten responder a esas situaciones. Si las situaciones de agresión son muy constantes, uno puede denunciar o reportarlo con el proveedor de servicios, puede ser a Facebook, puede ser a TikTok, puede ser otras redes que existen. Puedo denunciarlo para que la red le llame la atención, o puedo bloquearlo simplemente para que ya no me siga enviando mensajes que me estén lastimando. Es importante que trabajen con sus hijos para que ellos puedan platicarles cuando vivan este tipo de situaciones. La mejor manera de enfrentarlo es platicándolo con alguien más. Entonces, si sus hijos, ustedes pueden desarrollar la confianza para que sus hijos se los planteen
es muy importante, ¿no? Por eso les quiero reiterar, y probablemente es la tercera vez que lo menciono, si ustedes como padres descartan una situación como, ay, es que, pues, ¿por qué te molesta tanto? Ay, es solo una broma que te hicieron por internet, no pasa nada. Lo que va a pasar es que van a perder un vínculo de confianza con sus hijos y ellos van a tener que enfrentar estas situaciones solos, lo cual puede ser mucho más complicado. En algunos casos va a ser posible denunciar ante las autoridades, ahí que lo tengan en cuenta, en especial cuando llegamos ya a situaciones de amenaza o en algunos casos cuando a lo mejor alguien divulgó información privada de otra persona. Importante que también enseñen a sus hijos o hablen con sus hijos para que no promuevan o participen de esas actividades. Y muy importante es que como padres de familia educamos con el ejemplo. Entonces, si ustedes van en la calle y le gritan a alguien más y le enseñan a su hijo a que tiene que agredir a los demás, nuestros hijos, nuestras hijas van a repetir este comportamiento y vamos a seguir en esta ola de violencia. Bueno, ya les planteaba este tema de educar con el ejemplo. También es importante que observen el comportamiento de sus hijos. Nuestros hijos, cuando son agredidos, comienza a cambiar su comportamiento. Si lo vemos desde el punto de vista de la escuela o a lo mejor en un club, pues nuestro hijo que iba muy contento a la escuela, de pronto ya no va tan contento, de pronto ya no quiere ir, la clase a lo mejor de natación que tanto le gustaba, ya no quiere ir porque se están burlando de él y está sucediendo algo. Pasa lo mismo dentro de Internet. Parece que el acceso a Internet termina siendo más un castigo, ya no quiere interactuar con los demás, etcétera. Continuamos pues con algunas de las situaciones que nos suceden en el ámbito social. Hay algo que se ha puesto de moda que se conoce como fake news. Y cuando hablamos de las noticias falsas, primero vamos a tomar en cuenta la información en Internet, porque antes de hablar de si algo es verdadero o si es falso, a veces simplemente tenemos que analizar el contexto en el cual se da esta información. Por ejemplo, si yo les dijera que busquen en Internet Día de la Independencia, van a encontrar múltiples resultados, que la independencia es el 16 de septiembre, que la independencia es el 4 de julio, o por ejemplo que la independencia es Will Smith salvando al mundo. Y si les preguntara, ¿cuál de estos es verdadero? La respuesta es que todos estos son verdaderos. En el caso de México para el 16 de septiembre, en el caso de Estados Unidos se celebra el 4 de julio, y en el caso del contexto de cine, hay una película que se llama Día de la Independencia, protagonizada por Will Smith, donde nos salva de una invasión extraterrestre. Entonces, los tres resultados son verdaderos. Lo que va a determinar si es correcto o no va a ser el contexto en el cual nosotros lo estemos hablando. Entonces, una forma importante es el contexto. Otro tiene que ver con tratar de comprobar la fuente, es decir, cómo me enteré o cómo me llegó ese video, cómo me llegó el video donde dicen que va a haber una super crisis económica. ¿Quién lo está diciendo? No, porque el hecho de que alguien salga en un video y se ponga una bata de médico y diga que estamos teniendo un problema con una enfermedad, si no sabemos quién es ese médico, si no tenemos ningún antecedente, ¿cómo sabemos que no se trata de alguien que simplemente nos está molestando en Internet? Lo mismo pasa con la revisión de distintos portales. No es suficiente con que yo lo vea en un portal de un periódico, aunque sea un periódico serio, puede no ser suficiente. Yo tendría que revisar 2 o 3 fuentes diferentes para generar un criterio y a partir de ahí determinar si es verdadero o falso. Lo mismo pasa si ven que se está propagando una noticia a partir de personas en Internet. Bueno, ¿quiénes lo están propagando? Recuerden que todos somos humanos y podría ser que una persona de confianza se haya equivocado al momento de dar una noticia. Tenemos que verificar la información, insisto, en diferentes sitios. Analicen también cuando la información se trata de una broma. Hay un medio muy conocido en
en México que se llama El Deforma. El Deforma es una parodia donde normalmente van a encontrar notas de broma. Y es muy interesante porque ellos, como una página que crean notas de risa, han tenido que emitir comunicados serios para informarle a la gente que, perdón, era un sarcasmo o era una broma esa nota, ¿no? Entonces, también es importante que aprendan a hacerlo y que le ayuden a sus hijos a revisar estos puntos para que ellos también puedan determinar si es una información verdadera o falsa. Y algo muy importante, si no estoy seguro, no debería de compartir ese tipo de noticias o ese tipo de videos, ¿no? Imagínense que nos llegara un video de un supuesto animal que está apareciendo en la ciudad X y que se come a todo el ganado. Y entonces lo publicamos, esparcimos y después generamos terror en la sociedad a partir de una información que a lo mejor era completamente falsa, ¿no? Entonces, si no estoy seguro, es mucho mejor no compartir esas notas. Dentro de todo esto, otra de las preguntas que nos llegan con mucha frecuencia es, ¿debo limitar el tiempo que mis hijas e hijos pasan en la computadora o internet? Lo primero que quiero responder alrededor es que para nuestros hijos es importante que tengan acceso tecnológico y acceso a internet. Me ha tocado conversar con muchos padres de familia que no tienen acceso, que dicen, no, mi hijo no puede tener un Facebook, mi hijo no puede tener un teléfono celular. Y quiero que se pongan en su lugar, en el lugar de sus hijos, donde a lo mejor sus hijos están en secundaria y todos los compañeros en su salón de clases tienen un perfil en las redes sociales, tienen a lo mejor un dispositivo móvil, y el hecho de que nuestros hijos no lo tengan significa que ellos a lo mejor no van a poder interactuar en ciertas conversaciones, y de alguna manera estaríamos haciendo que nuestros hijos quedaran excluidos de forma social dentro de la escuela, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado en poder facilitar el acceso. Lo segundo es que sí hay que tener un equilibrio. Y en ese equilibrio probablemente ustedes como padres de familia pueden definir reglas. Si yo pienso en los tiempos en que yo era pequeño, mi mamá me decía, oye hijo, si no terminas de arreglar tu cuarto, no vas a poder ver la tele hoy, o no ves tu programa de Bugs Bunny preferido. Entonces, esas mismas reglas hoy podrían encontrar su símil en decirle, bueno, si no sales a hacer ejercicio, si no terminas esta actividad, pues vamos a limitar el acceso a internet, o tal vez hoy no vas a tener acceso a internet. Entonces yo más bien creo que debemos de establecer reglas, a lo mejor decirle a nuestros hijos cuál es el horario en el que pueden utilizarlo. Seguramente ustedes no querrán que su hijo se despierte a las 2 de la mañana para contestar un mensaje de texto que le llegó a su teléfono celular, y poder establecer bien esas reglas de uso, ¿no? Y al final, tratar de crear una relación de confianza entre padres y sus hijos. Hay que hablar también de la tecnología y cómo cambia nuestra interacción con el ámbito laboral, porque esto también puede cambiar la forma en cómo nosotros o a nuestros propios hijos puede afectarles o puede beneficiarles en el futuro. Entonces, primero es que tomemos en cuenta que la tecnología es una herramienta de trabajo hoy en día. Hoy muchos de los empleos usan tecnología y otros ya la comienzan a implementar. Hay quienes nos dicen, oye, es que el trabajo que yo voy a tener es un trabajo, por ejemplo, directo en el campo. Yo voy a estar sembrando plantas en el campo, frutas y verduras, y no necesito de tecnología, y la realidad es que no. Hoy, por ejemplo, ya hay ciertos invernaderos en los cuales lo que importa es que el campesino sepa el nivel de humedad, los momentos en que debería de regarse, etcétera, y después programa una máquina para que esa máquina automáticamente haga este trabajo de riego, el trabajo de colecta, etcétera. Entonces, ya la tecnología, o hay que tomar en cuenta la tecnología como una herramienta de trabajo. También como una herramienta para encontrar un empleo. Hoy puedo buscar trabajo gracias a Internet. ¿Se acuerdan que a lo mejor hace 30 años imprimíamos nuestro currículum vitae, nuestra hoja de vida, y tocábamos a las puertas de las empresas y lo dejábamos ahí, o buscábamos en el periódico y después nos
presentábamos en las empresas para que nos hicieran una entrevista, hoy muchas empresas lo hacen a partir de Internet y van a publicar sus vacantes en Internet. Entonces podemos encontrar estas oportunidades dentro de los portales. También nos va a servir para mejorar nuestras condiciones laborales, a lo mejor encontrar oportunidades de crecimiento dentro de mi empresa o también crear oportunidades de relacionamiento que el día de mañana se conviertan en que mejore mi puesto o pueda encontrar un mejor trabajo en otra compañía. Una pregunta que nos queda alrededor es si mi actividad social podría impactar mi actividad laboral. Y entonces, para responder esta pregunta, quisiera hablar sobre mi imagen y reputación en línea. Seguro que ustedes han escuchado en los últimos años acerca de las ladies y los lords que han aparecido en las redes sociales. Normalmente una persona que a lo mejor comienza a hacer un reclamo excesivo y hay alguien que lo capta con su teléfono celular y después se convierte en un video viral que las personas comienzan a ver. Imaginen si eso podría afectar o no la vida de alguien. Entonces, si lo veo desde el ámbito laboral, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las empresas, hoy las áreas de recursos humanos están utilizando Internet para buscar a sus candidatos, pero no solamente buscan los candidatos o publican sus vacantes, también pueden utilizarlo para buscar antecedentes. Esos antecedentes es, ¿quiénes son estas personas? ¿Puedo conocerlo un poco más antes de la entrevista o después de la entrevista? Algo que no haya podido detectar en mi proceso. Y entonces puedo buscar antecedentes de ellos a partir de las redes sociales, si han publicado algún artículo, si han hecho algún tipo de comentario en sus redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, esas publicaciones pueden ayudarle a la persona de recursos humanos a evaluar un posible candidato. Y entonces quisiera que pusieran atención en la imagen que tengo a la derecha. Esa imagen es de un borracho de las imágenes que tienen la lotería. Y quisiera que pensaran que no es una caricatura, que es una persona y que esa persona a lo mejor son ustedes o son sus hijos. Y entonces que sus hijos pues o ustedes están en una reunión social, se toman una fotografía brindando por algo de alcohol, a lo mejor se pasaron un poco de copas y alguien les tomó un video, les tomó la fotografía y después ustedes consideran que es muy divertido y la publican en sus redes sociales y esta fotografía termina en un portal de Internet. El día de mañana ustedes buscan empleo, llega su empleador, pone su nombre en Internet, simplemente en un buscador escribe su nombre completo, y cuando escribe su nombre completo, lo primero que aparece no es su grado de estudios, no es su maestría, no es la experiencia laboral que tienen, sino es esa fotografía. ¿Ustedes lo contratarían? ¿Contratarían a esa persona? Y seguramente habrán quienes dicen que sí, quienes dicen que no, habrá quienes dicen yo creo que depende de otras características del candidato. Y esto es cierto, ¿no? Probablemente alguien en un departamento de recursos humanos muy estricto diría no, bajo ninguna circunstancia yo lo contrataría. Otro podría decir, bueno, creo que todos hemos estado en una reunión social, creo que todos hemos tomado alguna vez una copa de alcohol y pues no veo ningún inconveniente en que venga a la entrevista, a conocerlo un poco más y saber que a lo mejor solamente fue una vez, ¿no? Entonces va a depender del criterio de los empleadores. Si lo pienso desde otra perspectiva, puede ser, oye, ¿y si yo fuera un candidato a elección popular, votarían por mí? ¿Podría afectar mi carrera política una imagen como esa? Y podría ser que sí, ¿no? Entonces, aquí la principal recomendación que tenemos que hacernos a nosotros mismos y hacer a nuestros hijos es que, primero, una vez que nosotros publicamos algo en Internet, un comentario, un artículo, una imagen, un video,
ese video va a quedar en internet. Muy difícilmente vamos a lograr eliminarlo. Y puede ser que llegue a ser una situación que sea hasta imposible. Y por imposible me refiero a que a lo mejor esa fotografía yo la subí a internet, pero alguien llegó, la copió, la guardó y la puso en otro portal. Y entonces esa imagen puede estar rondando en distintas páginas de internet. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Otra de las situaciones que vivimos o donde la tecnología interactúa en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos es en el ámbito de la pareja. Y en el ámbito de la pareja, primero quiero que piensen ustedes como adolescentes, cuando estaban mucho más jóvenes, y que probablemente con su novio o con su novia, cuando se encontraban en persona y platicaban o platicando por teléfono, había cosas que le contaban que para ustedes eran un secreto. Hoy esas cosas que para nosotros eran un secreto, de pronto se pueden compartir en imágenes, se pueden compartir en videos, se pueden compartir en mensajes de texto. Yo puedo buscar una pareja también a partir de internet. El amor en línea existe, hay casos muy exitosos de personas que han encontrado el amor de su vida a partir de internet. Utilizo la tecnología para ampliar mi comunicación con mi pareja, ¿no? Entonces, en especial cuando se vive a distancia, pues me sirve para sentirme cercano. Pero hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. El primero es, si dentro de esta relación de pareja, de pronto decido enviarle una fotografía a mi novio o a mi novia, y esa persona a lo mejor dice, oye, qué lindo, y la guarda, a lo mejor en ese momento no hay problema, pero ¿qué pasa si el día de mañana tenemos una pelea muy fuerte y después de eso esa persona decide publicar una fotografía que yo no quería que nadie más viera, decide publicarla en internet y a lo mejor mandarla a todos sus contactos y amigos, a tal vez algunos de ellos también son amigos míos, a partir de los portales de internet? Entonces, bien importante que aquí nuevamente analicemos qué es lo que queremos publicar, a lo mejor reflexionar y siempre tener en mente que todas las fotografías o videos o información digital que vamos a capturar o que hemos generado, una vez que está en internet, pudiera ser equivalente a que al día siguiente estuviera en la primera plana de algún periódico o en algún programa de televisión o en cualquier canal de YouTube con millones de seguidores. Entonces, estaríamos contentos, nos sentiríamos a gusto si esa imagen estuviera ahí. Si no, entonces tenemos que pensar mecanismos desde no tomar la fotografía o la imagen hasta la posibilidad de establecer mecanismos para limitar el acceso a ciertas fotografías, ¿no? Piensen, por ejemplo, en mi trabajo, las fotografías de mis últimas vacaciones en traje de baño, pues posiblemente no quiero que la vean todos mis compañeros en la oficina. Hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos o plantear con nuestros hijos y es, ¿sabes con quién platicas en línea? Una de las cosas que nos pasa cuando somos jóvenes es que queremos ser populares, queremos tener aceptación social de muchas personas y eso nos puede llevar a querer tener en nuestra red social, puede ser un Twitter, puede ser un Facebook o un Instagram, millones o miles de seguidores. Y entonces voy a tener a mi familia, voy a tener a mi círculo de amigos más cercanos, algunas otras personas que he conocido en persona, pero después de eso van a haber personas que nunca he visto, que jamás he visto, y que son parte de mi red. Y entonces con ellos puede que interactúe. Entonces hay que platicar con nuestros hijos, porque esta imagen que ustedes ven ahí de el lobo y la caperucita roja, pudiera ser que alguien esté platicando con nuestros hijos, que se hace pasar por alguien que tiene la misma edad, a lo mejor una niña, un niño, alguien joven, interactúa con ellos
y no sabemos si lo que está tratando es buscar información para después utilizarla y hacer algún tipo de fraude. Tampoco sabemos si lo que va a querer es que convencerlo de encontrarnos en persona y que nuestro hijo o hija vaya solo a ese encuentro y pues imaginen las consecuencias que puede tener que sus hijos se encuentren con un completo desconocido y que a lo mejor lo definen en un lugar que no es público y que pudiera representar un riesgo para sus propias familias. Entonces, es bien importante que hagan esa reflexión con sus hijos y que les recuerden que estos riesgos existen. Estos riesgos existen también en nuestra vida cotidiana. Nosotros le decimos a nuestros hijos que no hablen con desconocidos en la calle. Bueno, habría que reflejar esa misma recomendación en las redes sociales y en el mundo de Internet. ¿Es posible que tener una vida privada en Internet? Probablemente algunos piensen que sí, otros piensen que no. Sin embargo, sí existen algunas medidas, no es una respuesta fácil, sí existen algunas medidas que nos ayuden a cuidar nuestra privacidad dentro del mundo de Internet. Primero es que cuando hablábamos de construir una identidad digital, normalmente esa identidad digital que se va a conformar con un correo electrónico, con las redes sociales, las inscripciones a portales, etcétera, siempre vamos a crear un usuario y vamos a tener una contraseña asociada. Perder este usuario y esa contraseña puede significar que alguien tome parte de nuestra identidad. Entonces, una manera de protegernos es que nuestras contraseñas siempre sean seguras. Esto involucra que tengan mayúsculas y minúsculas, números, caracteres especiales, más de 6 a 8 caracteres, dependiendo de los servicios que existen en Internet. Entonces, tomando esto en cuenta aquí, yo les planteo un ejemplo, porque luego me dicen, oye, es que con todas esas características, ¿cómo hago para que la contraseña no se me olvide? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, aquí puse mi canción favorita, puse la frase mi canción favorita, los espacios los rellené con un símbolo de admiración, las letras y las cambié con un 1, y me parece que cumplo con todos los requerimientos de una contraseña segura, y es algo fácil de recordar. También es importante que platiquemos con nuestros hijos. A veces puede ser en una plática, también ser parte de la red social de nuestros hijos nos puede ayudar a detectar estas situaciones y conversarlo con ellos sobre qué revelan las publicaciones que ellos hacen o que nosotros hacemos en Internet. Un caso que sucedía con mucha frecuencia es que de pronto yo perdía mi teléfono celular, iba a mi red social y le escribía a todos mis contactos, oigan amigos, perdí mi teléfono celular, por favor ya no me llamen, voy a cambiar el número. 2 o 3 días después conseguía un número nuevo, iba de nuevo a la red social y colocaba, amigos, ya tengo teléfono celular, por favor márquenme al 551234 y daba yo ahí todo mi teléfono y les decía, por favor mándenme sus teléfonos y sus nombres para que los pueda agregar a mi lista de contactos. Esa situación, que parecería, oye, pues es una manera práctica de decirle a alguien que perdiste tu teléfono y que actualice la información, puede representar un riesgo. ¿En qué momento puede representar un riesgo? Bueno, si yo tengo en mi red social, imagínense que yo tengo una red en Twitter abierta al público y tengo 2,000 seguidores y de esos 2,000 únicamente conozco a 350 o a 500, ¿qué pasa con los otros 1,500 restantes? Si son conocidos de los conocidos, que para mí son completos desconocidos, ¿qué me garantiza que ninguno de ellos va a utilizar mi teléfono, ya sea a lo mejor para ofenderme, a lo mejor para amenazarme o para cualquier otra situación que se les ocurra? Entonces, aquí, en la medida en la que ustedes vean las publicaciones de sus hijos, van a poder recomendarles, ¿no? Este puede ser un ejemplo específico con el teléfono. Otro puede ser que a lo mejor mi hijo coloca, nos vamos a ir de vacaciones, mis papás y yo, por 2 semanas a partir del 1 de abril. Oye, ¿cómo es que pones esa información? Y si la ve alguien que no conocemos y eso le permite a alguien llegar a nuestro domicilio y aprovechar que no estamos. Entonces,
que podamos ir ayudando y orientando a nuestros hijos. No necesitamos vigilarlos el 100%, ser unos espías, no. Simplemente es de pronto estar al pendiente, ver estas situaciones y orientarlos para que no vuelva a suceder, o en el caso de las redes sociales, pues que puedan limitar el acceso a ciertas publicaciones. A lo mejor lo del teléfono, sí quiero que lo compartan con todos los miembros de la familia y yo puedo establecer una restricción para que solo lo vean los miembros de la familia. Una buena práctica también está relacionada con la lectura de los avisos de privacidad. Sé que a veces no es fácil o que ciertos portales, si no aceptan las condiciones de privacidad, pues no puedes utilizarlos, pero sí es importante que al menos den una lectura básica para que eviten o al menos sepan que si se inscriben a un servicio, ¿qué va a pasar con sus datos personales? A veces que puedan solicitarle al negocio que no lo comparte con alguien más, o que si llegan a compartir esos datos con alguien más, pues que ustedes sepan que tal vez van a comenzar a repartir publicidad, etcétera. El último punto, el tema que nos queda pendiente, está relacionado con cómo protegemos la información que tenemos en nuestras computadoras, a lo mejor cómo hacemos comercio electrónico de forma segura. Entonces, la primera recomendación que puedo hacerles tiene que ver con utilizar software original. Una de las cosas que suele suceder con frecuencia es que los distintos programas que en general se conocen como malware, es decir, estos programas que pueden ocasionar un daño a nuestro equipo de cómputo o a nuestra información, se incluyen los virus, el spyware, ransomware, entre otros programas. Normalmente van a tratar de atacar equipos que carecen de ciertas medidas de seguridad. Una de ellas es que cuando no utilizamos software original, evitamos que las actualizaciones de seguridad se instalen en nuestras computadoras. En estas actualizaciones de seguridad, a partir de estas actualizaciones de seguridad que no se pudieran instalar, ellos aprovechan y pueden ocasionar algún daño. Normalmente el software original siempre les va a permitir estar actualizado. Estas actualizaciones son importantes porque pueden desde mejorarle el rendimiento de una aplicación o de un programa hasta en algunos casos muy particulares cuando uno desarrolla software o programas para los equipos de cómputo que funcionan en Internet. Hay que tomar en cuenta que estos programas en general son desarrollados por seres humanos, por otras personas. Y como parte de ello es que pudiera existir un error dentro de la programación que permita que alguien pueda aprovecharlos y pueda extraer información o ocasionarnos algún tipo de daño. Una vez que esto es independiente de la cantidad de controles de seguridad o calidad que pueda tener una compañía, siempre pudiera existir alguna falla que no haya sido identificada, pero las compañías, una vez que liberan el producto, los están revisando constantemente, de modo que si se identifica una falla, a partir de las actualizaciones de seguridad, se envía la reparación. Es un equivalente a que a lo mejor ustedes construyen una casa con 1000 ventanas, terminaran de construir la casa y en el día a día de pronto se dan cuenta que se les olvidó colocar el vidrio en la ventana 25 y bueno, entonces ya van y colocan el vidrio en la ventana 25 para evitar que a lo mejor llueva y por ahí entre agua y se inunde, ¿no? Entonces traten de aplicar ese similar y por qué la importancia de las actualizaciones de seguridad y del software original. Otro es que deberíamos de utilizar cierto software de seguridad. En general, o antes, conocíamos algo que se llamaba antivirus, y estos antivirus los utilizábamos mucho en el 95, año 2005 también, estaban muy de moda. Sin embargo, los antivirus, después de los antivirus surgió una herramienta que se llama anti-spyware, que iba a buscar a todas estas herramientas o programas malintencionados que estaban espiando información, ¿no? Con mis usuarios, contraseñas o tarjetas de crédito, débito y demás información que yo tuviera en mi computadora. Estos programas de spyware, para combatirlos se necesitaba un antivirus. Y así con otro tipo de amenazas. Esto evolucionó y en general hoy optamos por algo que se llaman suites de seguridad, que normalmente van a tener
protección antivirus, anti-spyware, van a revisar otros tipos de amenazas. Es muy importante que sus equipos de cómputo cuenten con alguna herramienta de protección. No importa la marca del equipo de cómputo, no importa el tipo de sistema operativo, sus dispositivos deberían de contar con algún software de seguridad para proteger la información que tienen ahí. Otra manera de protegerla puede ser a partir de generar respaldos. Recuerden que los respaldos es una vez que ustedes guardan la información en su computadora, si algo le pasara a la computadora, a lo mejor se cae y se descompone el disco duro, pues difícilmente van a poder recuperar los datos que ahí se encontraban, ¿no? O si se me olvidó la computadora en un taxi y no puedo ubicar al taxi, pues voy a perder toda la información que se encontraba ahí adentro. Entonces, una manera de protegerla es crear respaldos, puede ser desde una memoria USB, que yo cree el respaldo y la mantenga guardada, o que podamos aprovechar las tecnologías del cómputo en la nube, tecnologías como OneDrive, G Drive, iCloud, que me permiten sincronizar, o Dropbox, por ejemplo, que me permiten sincronizar la información que tengo en mi computadora con la información que existe dentro de, sincronizarla en un disco duro o en un almacenamiento propiamente dicho en Internet, y que si llega a suceder alguna de estas situaciones o un ataque, por ejemplo, de ransomware, el ransomware son unos programas que ingresan a nuestro equipo de cómputo, toman toda la información, la cifran, es decir, la ponen en un formato que no es fácil de entender, y una vez que han hecho este cifrado, exigen un rescate por esta información. Es decir, si quieres volver a ver tus fotografías o tus archivos, necesitas pagar un rescate y nos dan ahí una forma de pago. Esos ataques de ransomware, si llegara a ocurrir, bueno, probablemente yo puedo formatear mi computadora, y si sé que tengo toda la información en la nube, pues sincronizo mi computadora y vuelvo a tener toda mi información en la computadora sin tener que haber pagado un rescate. Además, un rescate que no sabemos si el hecho de pagar realmente me va a devolver la información. Estas son las principales recomendaciones de seguridad que tenemos para todos ustedes. Esperemos que este curso haya sido de utilidad y que esto les ayude a mejorar la seguridad en sus equipos de cómputo, en la manera en cómo utilizan los servicios de Internet y muy en particular en cómo proteger a sus hijos y a sus hijas en línea. Muchísimas gracias.